Hola, sean todas y todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Actualizando el Medio de Radio F5. Estamos aquí con Ariel Flores para acompañarlos en una nueva jornada de noticias. Hoy día vamos a estar conversando sobre dos temas bastante interesantes que les vamos a comentar más adelante, pero antes, que no se me olvide, promocionar todas nuestras redes. Recuerden que nos pueden escuchar a través de Spotify, en donde nos encuentran como Radio F5, también a través de YouTube, en donde también nos encuentran como Radio F5, y también en Apple Podcasts, en donde también estamos como Radio F5. También no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como radio.f5 y en Facebook como Radio F5, como todas las anteriores. Ariel, ¿cómo estás el día de hoy? Cuéntanos de qué vamos a estar conversando. Hola Gaby, y ahora toda nuestra audiencia que nos está escuchando en vivo a través de Twitch y también de forma grabada a través de Spotify y YouTube. El día de hoy vamos a hablar sobre dos temas, en mi opinión personal, uno más interesante que el otro, pero el otro hay que conversarlo igual, que es el paro de camioneros de Novastak. Una movilización que siempre es muy extraña, ahora vamos a ver con también un petitorio también muy extraño, pero que da un poco cuenta respecto a qué poder y qué tema se puede ir manejando respecto al tag, que es un punto que siempre ha generado controversias y sobre todo ahora donde el costo de la vida está cada vez más alto. Y por el otro lado, también relacionado directamente con el tema anterior, es la baja en la popularidad del presidente Gabriel Boric. Una encuesta Academ que entregó los resultados con un 27% de desaprobación, bajó del 30%, que era un poco lo que lo mantenía con un cierto piso, pero ahora cada vez se empieza a ver con más preocupación las encuestas de opinión pública que van mostrando estas empresas privadas respecto a la aprobación y desaprobación del presidente de la República, que vamos a ver un poco qué lo lleva a estar en esta posición y si es que influye o no respecto a las cosas que pueden suceder más adelante. Así es, dos temas bastante interesantes. También ahí vamos a estar desarrollando cada uno. Empezando por lo que fueron las movilizaciones que se dieron durante la jornada de hoy, específicamente durante la mañana de hoy, lunes 24 de octubre, por cierto, que es el día en que estamos grabando esto. Y bueno, justamente esta mañana los diferentes gremios de automovilistas, grúas, pequeño transporte terrestre, taxistas, motoqueros también se sumaron a estas movilizaciones en apoyo a este movimiento que es de No Más TAC. Estas movilizaciones se dieron en diferentes puntos como estratégicos, en donde lo que se buscaba era bloquear justamente las rutas. Esto obviamente generó diferentes congestiones en distintas zonas. Las principales fueron en la ruta 68. Por la mañana ahí se presentaron como los principales bloqueos a la altura del enlace Algarrobo, y también en Vespucio Norte a la altura de la comuna de Quilicura. Obviamente este tipo de manifestaciones siempre generan como mucha congestión vehicular, sobre todo porque fue a una hora durante la mañana, como decía al principio. Entonces toda la gente que se iba al trabajo, los apoderados que llevaban también a su hijo al colegio, ahí se generaron diferentes molestias. Pero bueno, ¿de qué se trata un poquito esto? ¿Cuáles fueron como las declaraciones en torno al tema? Algunos de los representantes que habló al respecto, uno de ellos fue Patricio Acosta, que es un vocero de este movimiento, y dijo en Mega, en el programa de Mega, que hace tiempo ya que están con el malestar. Por una parte, quienes no han podido pagar sus TAC por motivos económicos, porque a estas personas lo que hace es inhabilitarle los TAC, y también decía que los llenaban de partes. Y por otra parte, también otra de las cosas que reclamaban es que se han realizado diversas discusiones con el Ministerio de Obras Públicas, el MOB, y se ha llegado como a acuerdos que lo que reclamaban ellos era que en el fondo no se han cumplido. Obviamente el MOB igual salió a defender como esta situación al respecto del ministro de Obras Públicas, que es Juan Carlos García. Señaló que esta es una demanda que ellos saben que en fondo se ha planteado hace mucho tiempo, y también se defendió diciendo que se supone que ellos estaban informados de que desde el gobierno la próxima semana iban a ingresar al Congreso un proyecto de ley que aborda un problema respecto al cobro del TAC.
Entonces eso como a grandes rasgos es lo que está pasando. Así que Ariel, si quieres complementar un poquito la información de lo que sucedió hoy día y también este petitorio del que hablabas antes y que ya adelantaba un poquito con la declaración de Patricio Acosta, uno de los voceros del movimiento. Efectivamente, esto se desarrolló en diferentes puntos del país y sobre todo con un punto que generó una discordancia entre lo que sucedió en Santiago y lo que sucedió en Algarrobo. La gente que se organizó en Santiago, que es el movimiento Nomastac, señala que las demandas tienen que ver con una disminución del 80% del valor, como bien decías tú, Gaby, del 80% del valor del TAC, una tarifa plana sin diferenciación de horario. ¿Qué significa esto? Que el TAC es como el metro. Tiene horario bajo, horario alto y horario valle. Entonces el precio va en relación a la cantidad de vehículos que va circulando. De 8 a 10 de la... Bueno, de 7 a 10 de la mañana y de 6 a 8 de la noche es el horario punta, entonces se cobra más caro. Y en tránsitos como las madrugadas o principalmente las madrugadas de horario bajo y entre las 10 de la tarde y las 6 de la tarde es el horario valle donde hay un horario medio, entonces Nomastac señala una tarifa sin diferenciación de horario. La revisión de los contactos respecto a las medidas de seguridad de las autopistas, la rebaja del impuesto específico a los combustibles, esto es principalmente por el tema de los camioneros, y el fin de la dependencia del permiso de circulación cuando se tienen deudas con privados. Si uno tiene deuda con el TAC, no puede tener permiso de circulación. Sobre todo el público objetivo que nosotros tenemos son personas entre 18 y 29 años, entonces es medio enredado el tema del permiso de circulación. El permiso de circulación es que uno tiene que tener permiso para andar por las calles. Y esto se paga directamente con las municipalidades, dependiendo de la municipalidad a esta altura que a uno le convenga. Uno tiene que comprobar residencia, pero nunca se hace mucha fiscalización respecto a esto, pero uno en la comuna que reside tiene que pagar su permiso de circulación para poder transitar por la ciudad en general, la ciudad y el país en general. Ya, entonces es un ingreso para las municipalidades y no puede uno acceder al permiso de circulación. Bueno, y si uno no tiene el servicio de circulación, Carabineros los puede multar y llevarse el auto, porque no tienen permiso para andar por las calles. Entonces, tenemos que Nomastac solicita que se elimine ese punto de que no necesariamente se tiene que tener deudas con privados, porque el servicio de autopistas es un servicio privado. Es un servicio que uno costea aparte de lo que uno tiene como derecho de transitar en las calles normales donde todos vivimos, pero la autopista tendría un poco más de velocidad respecto al tránsito que uno va teniendo en las calles. Por otra parte, tenemos que en la ruta 68 camioneros solicitaron una condonación total de las multas que ellos tienen por no uso del tag. Se habla un poco del perdonazo, que aquí señala Pauta, en un comunicado señalaron que la principal demanda es la causa del cobro del TAC, debido a que el cobro por transitar en las carreteras sería abusivo, injusto y abiertamente inmoral, generando un deterioro en las finanzas personales de los usuarios. Además, hay una mala calidad del servicio en muchas autopistas, las cuales cobran elevados peajes por circular bajo condiciones de extrema congestión, cuestionables medidas de seguridad en la circulación y un sistema de persecución financiera con restricción de movilidad general de un vehículo que no resulta ser aceptable para una sociedad democrática y justa. Los camioneros de la Ruta 68 exigen condonar multas, un nuevo proyecto de ley que condona toda multa por el TAC. Esto incluyendo a quienes recibieron un parte por transitar sin el dispositivo o tenerlo bloqueado hasta 2021. Bajar el impuesto específico a los combustibles para todos los vehículos. Rebajar el 80% del valor del TAC y peaje. También está incluido los peajes en todo Chile. Revisar el contrato por incumplimiento de las medidas de seguridad. Participación ciudadana y vinculante en nuevos proyectos. Desvinculación del artículo 114 de la ley 18.290 buscando aparatajes del Estado para el pago de deudas. Que las futuras licitaciones con autopistas tengan, cuando corresponda, un tope máximo de ganancia y tarifa plana y única sin cambio de la función de la congestión. ¿Por qué doy un poco a pie a esta movilización que igual es un poco distinta a lo que sucede con lo que se está reclamando en Santiago? Porque condensa un poco todas las solicitudes que se han hecho respecto al TAG históricamente.
esto es lo que siempre se ha reclamado con el TAC. Los camioneros, por ejemplo, tienen una instancia mucho más grande porque es su instrumento de trabajo. Entonces circulan constantemente por las carreteras por un tema del tamaño de las calles y el otro por el tema de que mientras más rápido llegue, más es mejor realizado su trabajo. Y el otro es el tema del impuesto, ¿cómo se llama? El impuesto específico de los combustibles, que es una forma de que, como un poco lo hemos explicado cada vez que hablamos de los camioneros, toda situación paga impuestos. Entonces, cuando uno comprueba que, por ejemplo, trabaja con benzina, por ejemplo, uno pide factura y eso después se le hace una reducción en el servicio de impuesto interno. Entonces, lo que se busca es que para las personas que no trabajen, que trabajen con el combustible, se le haga una reducción del 19%. Entonces, bueno, está el IVA y está un impuesto específico. Entonces hay algunas personas que dicen que el combustible sea sin impuesto y el otro que sea un impuesto específico, es decir, un 19% y algo más. Entonces se busca que se elimine esa disminución, pero es una restricción porque el combustible es una de las cosas que más ganancia genera un poco para el Estado. Hay una mucha circulación de autos y el costo de la benzina cada vez está subiendo. Entonces lo que está entrando un poco de discusión es que se reduje esto y sobre todo a los camioneros. Siempre los paros de camioneros van a escuchar y cuando conversemos de nuevo con el paro de camioneros vamos a escuchar la disminución al impuesto específico de los combustibles. Entonces esas son las principales demandas. Gaby, te pregunto respecto a un poco a las demandas, ¿las encuentras válidas? ¿Crees que puede haber una negociación? Y ahí donde también está el otro problema. Aquí se negocia con un ente privado, porque las autopistas están licitadas por el Estado, pero son controladas por distintas concesionarias. Por eso vemos la autopista Vespucio Norte, Vespucio Sur, hay ahí Costanera Norte, entonces distintos concesionarios de distintas carreteras que uno le va pagando. Entonces cuando tiene el tag le paga paga distintas a distintas concesionarias, no es como un pago único. Entonces también se habla un poco cuando se habla del pago único, de que no le tenga que pagar tanta plata a Vespucio Sur, tanta plata a Costanera Norte, y etcétera, etcétera. Sí, así es. Muchas gracias, Ariel, por toda la información. Un poco como para agregar y también ir como hacia la duda. Respecto a lo mismo, bueno, primero, eh, hay aquí un proyecto como de por medio que se supone que se va a ingresar al Congreso, como decía al principio, y como dijo específicamente el ministro Juan Carlos García. Y claro, también está el hecho de que justamente también una de las cosas que se reclamaban era que se había estado en conversaciones con el Ministerio de Obras Públicas, perdón, y no se había tenido como un resultado como se esperaba o un poco como lo prometido, por así decirlo. De hecho, me metí al Instagram de No Más Tag Chile, como en la cuenta oficial, y como la convocatoria a esta movilización señala justamente que dice tal cual, ministro García da la cara, no más mentiras. Entonces, como informa aquí el mostrador, que entrevista a uno de los voceros de esta agrupación, que es Andrés Alarcón, justamente señala que una de las razones de estas movilizaciones se deben a que tras 7 meses de trabajo con el Ministerio de Obras Públicas, estos se propusieron a presentar un proyecto con plazo hasta el 30 de septiembre, o sea, hace un mes atrás, claro, ya estamos casi 30 de octubre, en el que justamente se trata esta condonación de multas o deudas de autopista. Entonces, él señala que ha pasado un mes y 24 días y no han tenido respuesta por parte del ministerio respecto a los plazos que ellos mismos propusieron. Y sobre eso, como decía antes, obviamente hubo una respuesta por parte del ministerio que quiero leer. Ah, ya. Entonces, lo que buscaría este proyecto, que ingresaría la otra semana, si es que cumplen como estos plazos que señalaron, es que busca permitir que se unifiquen las cuentas y además incentivos, de manera que si se paga, no se cobren los intereses y gastos de cobranzas que pueden llegar a un 80%. Esto no significa premiar a los que no pagan. Y bueno, eso como respecto a información. Ahora yo no sé qué tan lejos llegue este movimiento. No sé si con este proyecto van a quedar como conformes con respecto al petitorio, porque igual lo que aquí se
se abarca es quizás muy poco respecto a lo que ellos están solicitando actualmente. No creo que llegue tan lejos, sobre todo por el tema que decías tú, Ariel, de que se trata como de privados. O sea, básicamente de privados perdiendo plata. Entonces, no sé ahí si es que haya una solución muy drástica. Yo siento que igual lo que ellos están pidiendo es bastante. No sé si compartes la opinión. Entonces eso, no, a lo más creo que este proyecto quizás podría avanzar. Ojo que no tenemos este proyecto todavía, no sabemos bien qué es lo que va a proponer. Pero eso, como a grandes rasgos. No sé, Ariel, ¿tú qué opinas? Yo encuentro que también está un poco esto respecto a cuáles son las prioridades que hay un poco con Mm. todo. Porque, bueno, partiendo un poco de lo más descabellado para mí a lo más sensato. Porque está esto de la condonación de las deudas, multas por no usar tag. Eso Eh, está difícil. Eso está súper difícil y prácticamente imposible. No van a condonar el CAE, que hay un costo de deuda que va a condonar a este tema específico, porque además se genera esta discusión de que por qué ellos y no a nosotros. Entonces, como, ¿por qué a los camioneros? Porque está el tema de los camioneros, pero se puede generar, por ejemplo, esta discriminación respecto a quién. Y es lo que más pasa también con la misma condonación del CAE, que es como ya, a los que necesitan o a los que efectivamente están teniendo un poco esta multa, que dentro de todo igual están cometiendo un delito. Es un delito un poco no transitar con tag en sectores que esto lo requiere. Y ahí donde van otras, por ejemplo, otros peros, que ahí donde también entra la discusión. Que por ejemplo, que mi mamá siempre lo que más reclama, cuando va por la carretera, hay una nueva forma que es colocarle luces LED a la patente. Entonces, los pórticos TAC además tienen cámaras que te sacan la foto cuando no andas circulando con el tag o con el pase bloqueado, y después se ve con una comprobación respecto al pase diario, que es como esta opción de que tú compras un pase para todas las carreteras y tú circulas sin ninguna dificultad por precio único. Eh, entonces, como por ese lado, como ya se están buscando pillerías para esto del tag, porque el brillo hace que la cámara no vea tu patente. Y lo que más lo hacen son los camioneros. Entonces ahí es donde se genera un poco esta discusión. Entonces el tema de la condonación igual es un poco mucho. Por lo menos por mi visión. Respecto al tema del impuesto específico de los combustibles, yo no me voy a referir porque es un tema distinto. Es un tema muy distinto, que es una discusión a nivel país respecto a los impuestos. Entonces eso lo podemos tener en otro capítulo. Si es que, por ejemplo, entra un proyecto de ley de la reducción del impuesto a los específicos, la reducción del impuesto específico a los combustibles, que guía mucho, sobre todo el Partido de la Gente y el Partido Republicano. Así que no, no quiero juzgar a la gente que piensa esto, pero hay que tenerle ojo por la gente que puede plantear este proyecto. Respecto a la reducción del valor del tag y un sistema único, un poco de tag, yo encuentro que eso sería mucho más fácil, y es un poco a donde apunta el proyecto de ley, que sea como todo unificado el pago de las cosas, por un tema de que se genere una desorganización respecto a la cobranza. Y mucha gente, y lo sé de carne propia, le pasa mucho a mi papá, que es que son tantas que no termina pagando alguna. Entonces puede suceder esa situación, y creo que esto de un pago único puede funcionar. Y también el pago estandarizado, porque si encuentro una sinvergüenzura, esto de los horarios punta, valle y bajo, porque es con un fin económico. Y no son, y son algunas diferencias prácticamente del doble, de pasar de 800 pesos a 1600. Entonces creo que un lucro tan descarado, creo que sí tiene que ser regularizado, sobre todo si es con una licitación del Estado. No es como porque se le plantó, ¿ya? Entonces creo que una regularización respecto a los precios, un poco esto de los límites de ganancia, que por ejemplo también se habla un poco con la FP, puede generar algún problema, sí, pero ahí donde va también un poco, y que por ejemplo puede generar mucho lobby de las autopistas, y eso va a pasar, y puede generar alguna discusión.
pero yo encuentro desde el punto de vista propio que en temas sobre todo de servicio público, de uso público dentro de todo, obviamente hay que pagar, pero sigue siendo un uso público, tiene que haber una regularización sobre todo con estos cobros excesivos que creo que afectan mucho al bolsillo. Ahí donde va a salir un poco la discusión de como por qué no. Sí, es como nadie te obliga a andar por la carretera. Y tienen toda la razón. No, nadie te obliga a andar por la carretera. Pero al mismo tiempo, las carreteras están hechas para la descongestión de las ciudades. Por eso el Estado invierte en carreteras. Eh, y esto pasa aquí y en todo el mundo. Por ejemplo, Hitler, no es el mejor ejemplo, pero Hitler es una de sus grandes como movimientos respecto al movimiento nazi, que hay los defensores de Hitler como que lo más le destacan por eso, son la construcción de carreteras. Porque hace una descongestión vial que ayuda al mejor funcionamiento de la ciudad. Por ejemplo, con los mismos camiones. Entonces, por ejemplo, los camioneros que transitan en comunas periféricas, llámese Quilicura, Pudahuel, entran justo al límite con Independencia, como también para las bodegas que están ahí, y de ahí para allá, el sector del aeropuerto, etcétera, etcétera, etcétera. Transitan mucho por la carretera. Transitan mucho por la carretera y en sectores que las calles son pequeñas. Entonces también las autopistas cumplen una funcionalidad dentro de la estructura de la ciudad, dentro de la estructura vial. Entonces, un cobro excesivo hace que las otras calles se congestionen y generan un problema. ¿Ya? Entonces por ahí yo encuentro que está un poco más sensato. Respecto al tema de los permisos de circulación, también estaría de acuerdo que no tenga que estar amarrado respecto al funcionamiento por lo mismo. ¿Por qué? Porque nadie está obligado a usar la carretera. Entonces, que tengas una deuda con la carretera que te restrinja andar por el otro lado, por otros lados, creo que también es algo súper problemático. Es algo súper restrictivo y creo que hace que, si bien tiene que haber una conversación entre lo público y lo privado, tiene que primar siempre lo público respecto a estas cosas. Y los permisos de circulación son una base fundamental para el financiamiento y creo que es el principal financiamiento por parte de las municipalidades. Entonces, creo que esa restricción hace que se compliquen un poco esos pagos y sobre todo en tiempos de deuda y deuda excesiva por parte de los chilenos y chilenas, creo que es más complicado. Así que ahí un poco revisando punto por punto y mi visión buscando entender también de que las autopistas cumplen un punto vial dentro de la ciudad. Y creo que por eso se discute y por eso es algo distinto. No es como, por ejemplo, discutamos sobre los malls, porque ahí es algo muy distinto. En cambio, aquí hay una licitación del Estado hecha por Ricardo Lagos, para destacar, que genera una dificultad respecto al funcionamiento de ciudad. Entonces, creo que. Y sobre todo también con el abastecimiento, porque siempre se habla de que que los camioneros se paren, hable de el desabastecimiento, hable de problemas con el tránsito de alimentos, de combustible, de servicios, de bienes y servicios básicos, etcétera, etcétera. Y además, siempre recordar, porque está de aniversario pronto, que es el octubre del 72. Que el octubre del 72 es cuando iniciaron los paros de camioneros para desabastecer a Chile en los tiempos de Salvador Allende. Que todos sabemos cómo terminó en el 11 de septiembre de 1973 con el golpe de Estado al primer presidente socialista escogido democráticamente. Así que la historia no olvida y ojalá que no se repita. Sí, así es. Bueno, ahí los pares de camioneros siempre han sido como encontré los más polémicos, como entre las movilizaciones. Bueno, muchas gracias Ariel por ese completo análisis, con mucha información valiosa, por cierto. Yo me considero media ignorante en estos temas, yo no tengo vehículo y siempre yo voy de copiloto y relax, no me preocupo por estas cosas. Sí, me pasa lo mismo. Así que ahí sí, todo el Yo tema circulo en de metro, así que. circulación tengo ya. Así que ahí aprendiendo con Ariel. Y bueno, no sé si yo la verdad no tengo nada más que agregar respecto a este tema, solo como siempre, quedar atentos como a lo que vaya a suceder durante las próximas semanas. Como dije, la otra semana se supone que desde el Ministerio de Obras Públicas ingresa este proyecto, así que ahí vamos a poder también ver con mayor detalle como de qué se trata finalmente y a qué apunta y a qué como puntos del territorio que se está realizando también va a apuntar este proyecto.
y también la discusión que se va a generar en torno a eso, porque también hay todo un debate como en torno a esas temáticas, sobre todo cuando hay privados de por medio. Así que eso, Ariel, no sé si quieres agregar algo más o ya pasamos al segundo tema en pauta. Pasemos al segundo tema, pasemos al segundo tema. Sí. Bueno, el segundo tema entonces es respecto, y bueno, ya lo adelantábamos al principio, es respecto a la aprobación del presidente Gabriel Boric. ¿Por qué se generó polémica en torno a esto? Porque en la última encuesta CADEM, la aprobación del presidente cayó en 13 puntos en las últimas 4 semanas. Entonces, se llega a una desaprobación del 26%, lo cual es bastante alta, sobre todo considerando que estamos recién en el primer año de gobierno. Se hacía harto esta comparación de que a diferencia de otros gobiernos, eh, era una desaprobación bastante alta. Entonces, obviamente, se generan varios análisis al respecto. ¿Qué pasa? ¿Por qué se genera esta desaprobación? ¿Por qué un presidente también con un nivel tan alto de votación en su momento cuando salió electo pasa esto en cuántos meses llevamos de gobierno? Son 9. Marzo, abril, En nueve mayo, meses, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. 7 meses. Siete, 7 meses, bueno, 7 meses. 6 meses, 6, 7 meses. Un poco más. Em, entonces, nada, vamos a estar analizando un poquito qué está pasando, porque hay muchos factores que evidentemente están afectando en esta opinión de la gente. Recordemos que igual, evidentemente son encuestas que de repente sí son representativas y otras veces no tanto, pero es algo que es una discusión que se tiene en cuenta. Estaba leyendo una nota de La Tercera al respecto, que es una discusión que está dentro como de la moneda también, como que se está analizando y se está viendo qué hacer también al respecto, o sea, es algo que se sabe en el fondo. A pesar de que la ministra Camila Vallejo dijo que nosotros no gobernamos en función de encuestas, gobernamos en función de convicciones, a pesar de eso sí hay toda una discusión adentro de la moneda sobre qué hacer con esta alta desaprobación. Entonces empezamos. Ariel, si me quieres contar un poquito. Primero, no sé si información, análisis directamente, como tú quieras. Vamos con un poquito de información. Como tú ya bien dijiste, se llegó a un 26% respecto a la aprobación, tirando un poco a la desaprobación, está en un 66%, que es la cifra más alta desde que está gobernando el actual proyecto de Gabriel Boric. Y creo que donde un poco se puede manejar cierto el pulso de respecto a las personas que están siendo escogidas es que tenemos respecto a las evaluaciones. Por un lado tenemos que los nombres dentro del gobierno mejor evaluados tenemos a, por supuesto, Manuel Monsalve con un 66%. Me sorprende un poco esta designación, sobre todo por el poco tiempo que lleva, que tenemos que Jimena Aguilera, la ministra de Salud, con un 66%, y que más que no, que se ha mantenido desde arriba, desde que está por lo menos en su cargo, que es Mario Marcel, con un 63%. Por el lado de las personas o los cargos de gobierno, respecto a los que tienen más baja popularidad, está Giorgio Jackson con un 35% y el ministro de Economía Nicolás Grau con un 39%, que son los nombres con más desaprobación dentro del gobierno. Ahora, la encuesta también consulta sobre las áreas en que el presidente Boric debería colocar su esfuerzo respecto al funcionamiento del país, y tenemos que delincuencia, orden público y narcotráfico tienen un 61%, siendo el mayor porcentaje respecto a esta pregunta. Le siguen inflación, crecimiento y empleo con un 35%, salud con un 27%, inmigración con un 20%, educación con un 13% y pensiones con un 11%. También en áreas mucho menores tenemos a la Araucanía con un 9%, vivienda con un 7%, temas sobre la mujer un 7%, nueva constitución un 5% y medio ambiente con un 3% y temas valóricos, matrimonio igualitario y aborto con un 1%. Y si me esperan un poquito, bueno, eso lo podemos buscar después, que es la cantidad de personas que lo respondieron, que igual es muy importante respecto al porcentaje de acierto que tiene la encuesta. Entonces, eso lo podemos buscar después porque es un punto súper importante. Respecto a un poco el rol de las encuestas dentro de un espectro político.
¿Por qué conversamos sobre las encuestas? Obviamente siempre, desde un poco nosotros estamos aquí en Radio F5, entramos en una crisis respecto a las encuestas, producto que se cree que no son representativas. Pero de igual forma, históricamente han sido un parámetro respecto a qué está buscando la ciudadanía, más que preguntarle uno a uno. O porque muchas veces se toman un poco lo que busca la ciudadanía de cuatro formas. Uno, con las elecciones. Por ejemplo, el plebiscito del 4 de septiembre marca la pauta respecto a muchas cosas. Y eso, por ejemplo, hace que la derecha diga que el 62% que votó en contra del rechazo de la nueva constitución quiere esto, esto, esto y esto y esto y otro. Entonces, validación social respecto a las elecciones. Por otra parte, las movilizaciones sociales. El estallido social. El estallido social, una movilización masiva respecto a que este sistema político no daba más. La respuesta, un proyecto de nueva constitución. No más AFP. 2 millones de personas salieron a marchar. Se plantea nuevamente sobre qué hacer con el sistema AFP y en ese tiempo, en ese momento estaba el Chelet en el cargo, reforma de pensiones. No más Isen, lo mismo. Movilizaciones masivas, se terminó cayendo el proyecto. Y así, movilizaciones sociales, otra forma de que los gobiernos y las políticas se reafirmen. Tercero, ONGs y organizaciones sociales. Respecto a cómo las organizaciones sociales se empiezan a plasmar dentro del escenario político, se pueden generar diferentes espacios. Esto es la que menos poder tiene y la menos repercusión tiene, pero es una forma. Es una forma de que se mantiene, por ejemplo, a pesar de que es algo en contra un poco de lo que he nombrado anteriormente, es el Bus de la Libertad. El Bus de la Libertad, organización que generó pauta, que generó movimiento y que llegó a un punto de que se rechazó la ESI. ¿Ya? Validación respecto a organizaciones sociales. Y por último, las encuestas. Las encuestas, de una forma u otra, te marcan estos puntos. Prioridades respecto al gobierno, por ejemplo, rostros presidenciales. Los que puntúan normalmente en las encuestas terminan siendo candidatos presidenciales. Por lo mismo. Y por eso se discute, por eso está Jadwe, por eso está Lavín, por eso incluso el único que me sorprendió un poco y que bueno fue Pamela Giles, que estuvo muy punteando arriba, o por ejemplo Isquia Siches, ¿por qué se colocó en un puesto de tal importancia dentro de la campaña de Gabriel Boric? Porque las encuestas señalaban que era una de las personajes políticos mejor evaluados. Y también respecto a quién se muestra más dentro del gobierno. Por ejemplo, por ejemplo, Manuel Monsalve está saliendo mucho más que Carolina Toá. Obviamente Carolina Toá viene con otra carga mucho anterior y está recién entrando en el cargo, por eso también me sorprende que estuviera Jimena Aguilera, que Jimena Aguilera ha tenido muchos premios, mucho reconocimiento respecto a lo poco que lleva dentro del cargo y también su trabajo anterior respecto a lo que puede hacer dentro del gobierno. Y lo mismo puede pasar con Jojo Jackson o Nicolás Grau, que cada vez están saliendo menos en la prensa porque se marca el pulso respecto a las cosas que aparecen en la encuesta. La desaprobación debería ser un factor a que Boric cambie cómo está haciendo las cosas. En mi opinión, no. No debería hacerlo por el simple hecho que tiene todo en contra. Absolutamente todo en contra. Viene de perder un plebiscito y de una forma súper dura. Es el gobierno post pandemia que fuera quien fuera el presidente, y lo hemos dicho, le iba a tener pelúa, le iba a tener muy difícil, porque es un escenario de recesión económica, es un escenario de pérdida de empleo, es un escenario de crisis social en general y un montón de cosas más que hace que se vea todo esto, y al mismo tiempo los medios de comunicación no ayudan respecto a la imagen que se tiene de la delincuencia. Por ejemplo, me llegó como en el WhatsApp del pasaje, llegó una persona que decía que había llegado el tren de Aragua al barrio. Que era el tren de Aragua y que estaba en el barrio, que habían robado camionetas y estaban sacando fotos y que estaba el descontrol en el país respecto a esto. Entonces, un poco igual se genera esa imagen respecto a, sobre todo, con una izquierda que normalmente siempre ha dificultado temas de seguridad.
Por ejemplo, la derecha siempre es full con carabineros y démosle más presupuesto y démosle más libertades y los carabineros se tienen que defender y Boris tiene que pedir perdón a los pobres carabineros. Entonces, un gobierno de derecha hubiera generado esa discusión, pero hubiera habido, por ejemplo, bastantes problemas sociales. Y viceversa. Por ejemplo, a la izquierda, a la derecha los temas sociales nunca se le han dado bien y nunca se le van a dar bien. Lo mismo con la izquierda, los temas económicos y los temas de seguridad siempre se le complican mucho. Entonces, se generan estas dos realidades respecto a lo que se puede hacer. Entonces, un gobierno de izquierda siempre va a tener problemas de delincuencia y siempre se va a generar este imaginario social que la delincuencia se ha tomado las calles del país. Por ejemplo, se hizo un análisis parecido a lo que pasó con Bachelet. Con Bachelet también la delincuencia se disparó, que había descontrol social respecto a la delincuencia. En ese tiempo estaba aumentando también la llegada migratoria, o estaba iniciando un poco este proceso migratorio con este famoso avión de Bachelet que le pagaba a los haitianos para que vinieran a Chile. Entonces se encuentran estos dos mundos que pueden terminar afectando. Pero también está esta forma de ver y decir cómo tomar el pulso respecto a las acciones a tomar. Por ejemplo, que pasó el tema del aborto hace unos cuantos, ha sido como hace un mes, no, 2 semanas más o menos, que Antonio Orellana en Tolerancia Cero dijo que se iba a mandar, o se estaban iniciando las conversaciones para mandar un proyecto de aborto libre al Congreso. Y se levantó todo el polvo que podía haber habido y declaraciones desafortunadas y no es tiempo para conversar esas cosas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, también va a pasar lo mismo con la Constitución, que es lo que le pasó a Boric en Coquimbo, creo que fue, que o en el norte, que ha sido la conversación con los gremios empresariales, y el jefe de la Cámara de Coquimbo le estaba recriminando el tema de la Constitución más que el tema de la delincuencia. Entonces se van a generar estos paralelismos, se van a generar estas conversaciones y creo que ahí es donde el gobierno va a tener que saber hacerlo. Por ejemplo, hoy día Camila Vallejo señaló que ya se está trabajando la reforma previsional de tal forma que se genere un sistema nuevo para eliminar las AFP. Eso puede ser, por ejemplo, algo que puede salir muy bien o algo que puede salir muy mal. Porque ahí es donde tiene que estar un poco la posición de la derecha, de decir, no, que el sistema de AFP es maravilloso y hermoso, pero también está la respuesta a la ciudadanía, que el tema de las pensiones siempre es sensible. Entonces, ahí es donde va a estar decir, el problema son las AFP o el problema es el funcionamiento de este sistema que está repartiendo mal las plata, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde creo que el pulso se tiene que manejar, pero no encuentro que el gobierno tenga que cambiar su gestión o su movimiento, o decir busquemos alternativas para que aumente la popularidad y por ejemplo coloquemos a Monsalve todo el rato en la tele, a Aguilera en todos los matinales, por ejemplo Marcel ya lo está y creo que el caballero ya se está cansando caleta y está saliendo cada vez menos y cuando ya se genera la discusión dura de la reforma tributaria, va a volver a salir y va a ir está yendo harto al Congreso. Entonces ahí es donde se están manejando los nombres y por eso también, por ejemplo, Giorgio Jackson lo tomaron de las Express y le dijeron, no, tú te vas para acá y salís del comité político. Entonces, como se va a generar eso, se va a generar harto movimiento y las encuestas son principalmente los que hacen que eso se maneje. Obviamente las encuestas están desprestigiadas, sí. Estamos en un proceso donde la crisis política está cada vez más grave, donde la confianza en las instituciones está cada vez más en el piso y seguimos viviendo en esta vida de oposición donde cualquier cosa que diga el gobierno es mala, siempre la popularidad del presidente va a estar baja. Siempre. Y los problemas en el país son tan grandes que no se pueden sentar a arreglar sus problemas políticos que hay donde se tiene que ver. ¿Qué solucionamos? Los problemas inmediatos o una crisis política que a largo plazo nos va a llevar a un populismo de presidencia, llámese un José Antonio Caz o un Franco París. Es un escenario que no queremos. Que no queremos. Para ver. Bueno, siento que en este tema hay muchísimos como factores que inciden, que se relacionan. Al final, como que la aprobación o no aprobación de Boric, al fin y al cabo se relaciona con absolutamente todo lo que está pasando hoy en día.
sea, tenemos como un boom de información, de crisis, de problemáticas, esto a raíz de muchas cosas que se vienen arrastrando, de procesos políticos, de procesos económicos, etcétera. Entonces, bueno, ahí tú ya adelantabas un poquito de todo esto que se está viviendo y justamente quería hacer referencia a eso en el sentido de que se ha hablado de que la aprobación de Boric ahora es como muy mala respecto a gobiernos anteriores, pero claro, hay que tener en cuenta, o sea, a gobiernos anteriores en el mismo periodo de tiempo, me refiero, pero claro, hay que tener en cuenta que estamos en un contexto político, social, económico muy distinto a cualquier gobierno, de hecho, muy, muy distinto a los gobiernos ya pasados. Entonces tenemos crisis de autoridad, de representación política, una crisis económica que se viene arrastrando desde la pandemia, con una inflación, en verdad, un montón de, como de factores que van incidiendo. También hay una crisis como de las instituciones, evidentemente, que se ve en el día a día. Eh, las demandas del estallido social que también se vienen arrastrando, todo este proceso político que nos llevó a la Constitución, que hoy en día todavía estamos como relacionados a ese tema, todavía no llegamos a un consenso al respecto. Situación pospandémica, situación también a nivel como global, que también lo leí por una nota que tenemos ahí, crisis económicas, tenemos una guerra de por medio y que obviamente todas esas cosas van incidiendo de alguna forma en cómo se va desarrollando el país. O sea, en verdad, Boric llegó en el peor momento eh, y ya es algo que en el fondo tú decías y que ya habíamos conversado antes, que en el fondo a Boric se le iba a tocar duro. En ese momento veíamos lo que era el proceso de la nueva constitución y veíamos también la pandemia, pero hoy en día ya se suman un montón de otros factores que fueron ocurriendo desde que Boric llegó al cargo hasta el día de hoy. Eh, entonces, bueno, en base a una nota de la tercera, que ya la había comentado antes, que un poco hace este análisis de como si el gobierno finalmente va a hacer cambios o no, tú adelantabas, Ariel, que tú considerabas que no debiesen haber como muchos cambios, pero de todas formas está como tratando de quizás darle un giro un poco a la imagen del presidente. En ese sentido, esta nota eh, hace referencia a que desde la moneda se señala que existe la necesidad como de darle un giro al relato del presidente y se está haciendo como hacia un lado, además de la parte más cercana, que sabemos que igual Boric sí tiene esa parte como que es súper cercano como a la ciudadanía en sí, eh, pero también se busca como reflejar una imagen como de un presidente que hace las cosas que tiene prometidas. Que un poco eso también es lo que se le critica a veces, que están como prometiendo muchas cosas y como que la gente en el fondo no ve nada de lo que está la gente, o sea, lo que está haciendo el gobierno finalmente, que ha hecho hasta ahora. De hecho, hace poquito desde el gobierno sacaron como una lista, como un PDF de todos los avances que han realizado, pero claro, son cosas que de repente no llegan a toda la población o cosas quizás más específicas que la gente no ve tanto, que no se ven en los medios, por ejemplo. Entonces, claro, se está buscando como darle ese enfoque más de un presidente que hace las cosas que promete, y también que es capaz de ponerle urgencias a todas aquellas demandas que tiene la ciudadanía, como demandas de seguridad, de delincuencia, de inseguridad, y también está como mutando a un tono un poco más duro, que también lo dicen en la nota, que se ve un poco reflejado en lo que fue la gira por Antofagasta, que se refirió a todo el tema migratorio, que sus frases generaron como mucha discusión y debate en torno al tema. En verdad se tiró como varias frases como con un tono mucho más duro de lo que uno lo conoce o como uno ya lo venía escuchando hace meses atrás. Eh, La más emblemática era vamos a ser unos perros en contra de la unos perros, delincuencia. sí, claro, que fue una radio local, también dijo esto de los migrantes que o se regularizan o se van, en relación a un proyecto que también se envió respecto a la ley de migración. Entonces, claro, sacó una postura mucho más dura ante problemáticas, por ejemplo, en este caso, temáticas de migración, sobre todo en otras regiones del país, en las que este problema se ve como más cercano. Y por otra parte, bueno, eso, como principalmente, a ver qué más puedo agregar. Eh, claro, yo creo que el enfoque principal que se le va a buscar dar es como esto de que están haciendo lo que prometieron o lo que la ciudadanía exige. Y en ese sentido también dice la nota que desde la moneda señalan que se debe reforzar una imagen republicana y de Estado,
pero también que se debe exigir a todos los ministros mayor cumplimiento con sus agendas sectoriales, o sea, básicamente que vayan como un poco como tachando las diferentes como misiones que tenían dentro de cada uno de los ministerios, y ahí ya se puede hacer un análisis de cada uno, cuánto cumplió y cuánto no. Entonces eso como primera parte respecto a qué cambios quizás podamos ver de ahora en adelante dentro del presidente, que yo creo que quizás el más notorio hasta el momento y que se podría ir reforzando es como este tono más duro del presidente con respecto a temáticas que han sido como que están en la discusión, en el debate, en el debate público, en la opinión pública o directamente lo que más se critica. Quizás también con el tema de seguridad, como ver ahí va a ser interesante como ver qué planteamiento va a tomar el gobierno sobre todo, porque se le ha juzgado harto por esta defensa que se supone que se le tiene a los manifestantes, este apoyo que, claro, desde su coalición política se le prestó como hacia quienes iniciaron el estallido, quizás más como tirarse más hacia el lado de los manifestantes, entonces, claro, ahí van a tener que desarrollar como una imagen bien puesta respecto a cuál va a ser su posición sobre el tema de seguridad, que hoy en día seguridad y delincuencia es como la temática que más preocupa. Yo creo, de hecho, la delincuencia era como la que más preocupaba en la misma encuesta académica. Como eso eran de rasgos respecto a cuáles van a ser quizás los cambios que vamos a ver en la figura del presidente como de ahora en adelante, o qué es lo que se va a buscar transmitir a través de la figura presidencial. ¿Qué más vamos a agregar respecto a la mirada como de las voces políticas dentro de la coalición de Boric? En la misma nota, que estaba muy buena, vayan a leerla. Ahí también hacen diferentes entrevistas como a personas de la coalición. Por ejemplo, está Marco Velarde de Comunes, que dice que es importante combatir el alza de precios, la delincuencia, el crimen organizado, o sea, finalmente las temáticas que hoy en día más preocupan a la ciudadanía. Después Leonardo Cubillos dice que hay que reforzar la acción institucional y acercar el gobierno a la gente, explicar mejor las reformas que se han realizado y que vienen y que son estructurales, como la de pensiones y tributarias, que también yo encuentro que también eso es como súper relevante, que llegue bien a la ciudadanía lo que se está haciendo también, o sea, que sea un gobierno cercano, no solo en el sentido de, ay, voy como a la comuna, veo a la gente, me saco fotos, sino que también como ser súper transparentes y también como darle accesibilidad a las personas, accesibilidad a la información que se está como transmitiendo desde el gobierno y qué es lo que se está haciendo. Que eso igual encuentro que es como súper relevante. Perdón. La alarma de la Y señora. bueno, eso es respecto a lo que afecta la alarma de las luces. Eso como cambios que tiene que hacer el gobierno. Y lo otro ya sería empezar a conversar respecto a qué es lo que ha afectado, que ahí, como decíamos, un montón de factores, entre ellos uno de los más potentes, que lo vi también en más de un análisis que se han hecho en los medios con expertos y todo eso, es evidentemente el triunfo del rechazo. Sabemos que a pesar de que el gobierno no hizo campaña y se supone que no tenía que dar como su visión política al respecto, todos sabemos que el gobierno votaba pro y fue imposible como desligar al oficialismo o sea, bueno, al oficialismo en gobierno de la opción a pro y por ende representó un completo fracaso, no solo para como el oficialismo como tal, sino que para también los miembros del gobierno y por ende el presidente Gabriel Boric. O sea, se relaciona totalmente la figura del presidente con el apruebo y al caer esta opción por un fracaso bastante amplio, obviamente afectó en cómo también como esta aprobación hacia el presidente, eso también lo dicen como los expertos. Ariel, no sé si quieres agregar algo más, como para no hablar tanto, a ir complementando como cuáles son las cosas que también han ido afectando al gobierno durante este periodo, o sea, como la aprobación del presidente. Eh, bueno, bueno, primero muy completo lo que tú señalas, sobre todo de cómo se cambian los discursos y cómo es algo súper fundamental respecto a cómo es el presidente, perdón, es cómo es el Gabriel Boric diputado versus el Gabriel Boric presidente. Obviamente las responsabilidades van creciendo y ahí donde también creo que lo comunicacional es muy fundamental. Los índices de delincuencia muchas veces tienden a generar una forma distinta.
No digo que no haya aumentado la delincuencia. Es lo más probable es que haya subido. Pero ahí donde va la cantidad de delincuencia versus la percepción de inseguridad de la gente. Entonces son dos índices muy importantes a considerar, porque, por ejemplo, obviamente muchas de las cosas se concentran en Santiago. Me acuerdo para una clase invitaron a Juan Carvajal, que es el director de la Secretaría de Comunicaciones para el gobierno, el primer gobierno de Michelle Bachelet. Como les decía anteriormente, para los gobiernos de izquierda siempre ha generado un mayor aumento respecto a la delincuencia, un poco comillas en ese comentario, producto que supuestamente la izquierda no sabe controlar la delincuencia. Y bajo esto mismo, en la televisión empezaron a mostrar muchas noticias de portonazos. Y una de las ciudades con mayor sensación de inseguridad fue Punta Arenas. Y la ciudad con menor delincuencia es Punta Arenas. Entonces había mucha sensación de inseguridad versus poca delincuencia. Entonces, ¿qué hicieron? En Punta Arenas mandaron a dar vueltas a los autos de seguridad ciudadana, autos de carabineros, generar sirenas, con el fin de sentir que la población estaba más segura, porque generabas una percepción de la realidad distinta a la que se te estaba mostrando. Entonces creo que aquí es donde el presidente está buscando hacer eso, buscando transmitir que estás viviendo en un ambiente seguro. Un poco lo que buscaba hacer Iracy Hasler con los toldos azules. Ahora se les controló un poco la situación nuevamente, pero siempre se busca que en espacios emblemáticos se genere cierta tranquilidad. ¿Y cuáles son estos espacios emblemáticos? Barrio Meix, la Plaza de la Dignidad, Italia, Baqueano, Las Tarrias, centro de Santiago, el sector del barrio cívico y otros como comunas periféricas, por ejemplo, que lo más posible es que todo se vaya a trasladar para allá, por ejemplo, Puente Alto, La Pintana, espacios donde la televisión, sobre todo, muestra como espacio inseguro. ¿Ya? Entonces es muy importante esto de cambiar el discurso respecto a la seguridad que entregas. ¿Cómo lo va a conseguir? Esa es la gran dificultad. Eh, Siempre hay que partir con la premisa de que los medios están en contra tuyo. Siempre hay que partir con esa premisa. Hay que partir con esa premisa y ahí es donde va un poco tus redes sociales propias. Y creo que lo está logrando, pero le falta mucho más todavía. Le falta mucho más para poder transmitir y compartir eso. Y lo otro es también saber transmitir qué es culpa tuya y qué no. Por ejemplo, helarse los combustibles. Como obviamente en febrero de todos nuestros perfiles teníamos la bandera de Ucrania y Pray for Ucrania y malditos rusos. Pero ya vamos para el año de la guerra en Ucrania y genera mucho conflicto respecto a eso. Entonces, por ejemplo, Mario Marcel lo ha buscado transmitir, no se le ha dado tanto espacio en televisión respecto a esto mismo, por decir como, oye, sabéis que hay un escenario internacional muy complicado, en China también está muy complicado respecto al volver a la normalidad después del COVID, porque son mucho más restrictivos, en Estados Unidos también está ahí una inflación brutal, está todo muy muy complejo y está en un escenario mundial complejo. Entonces todas las cosas están más caras para poder importar, está todo más caro para poder exportar, traer combustible es mucho más difícil. Entonces esas cosas complican todo y eso tampoco lo se debe transmitir. Los escenarios internacionales, cosas que no es culpa del presidente o es culpa del gobierno, por ejemplo, que creo que es una de las desinformaciones o posverdades, si es que le quieren decir así, respecto al gobierno, que es como la economía y la inflación está así por culpa del presidente Boric. Eso no es tan así, no es tan así. Entonces eso no lo ha sabido desmentir y no se ha sabido sacar esa carga porque es muy difícil decir, ya, esto no es nuestra culpa, porque quedas como alguien que te está sacando la culpa, te estás culpando. Entonces es extraño. Entonces como las comunicaciones del gobierno no están siendo las mejores, pero creo que por lo menos estamos mejorando en relación al principio del gobierno. Que veníamos al programa y decir, ya, qué tontera dijo el gobierno, qué mala frase dijo Isque Siches, qué mala frase dijo el mismo Boric, etcétera, etcétera. Sobre todo Isque Siches, como que me era por que me caía muy bien, pero y me sigue cayendo muy bien. Pero
muchas declaraciones desafortunadas. Por ejemplo, Nico Grau, también, mucha declaración desafortunada. Entonces, creo que ya por lo menos se bajó esa intensidad y ya no hay tanta frase desafortunada. Ahora es donde tiene que empezar a trabajar para retomar esa confianza en la gente y sobre todo los discursos, como tú bien lo decías, Gaby. Sí, así es, muy, muy buen punto en todo caso. No había hecho ese análisis de que están como bajando las frases polémicas Ah, y o los tweets o las es cosas. que eso, ahora están buscando los anteriores. Están buscando los del pasado. Como ya no están Ahora, en el claro, presente, hay como que no buscar los los de atrás. dicen, buscan material en tiempo pasado. Sí, así es. Cosas de la vida. Sí, en verdad, como que sigo en la línea de que al final a Boris le está tocando duro, o sea, está en un escenario súper complejo, tanto a nivel nacional como también a nivel internacional, con un montón de crisis de por medio, un montón de problemáticas que algunas son de ahora y otras ya, como decías tú, se vienen arrastrando de hace un montón de rato. También yo siento que yo creo que es algo que hablamos en su momento, que al final Boric igual venía como con una carga súper pesada en cuanto a que era un presidente más de la izquierda, como de las nuevas generaciones, que básicamente había, quizá más de alguna persona pensaba que iba a hacer un cambio súper rápido. Y entonces, claro, al no ser un cambio rápido, quizás al no ver como tangible, un cambio de verdad, o que se haya mejorado alguna problemática de la ciudadanía como así, claro, la gente un poco como que se decepciona de la gestión del presidente, y yo creo que eso era así, o sea, como que venía con esa carga de va a hacer un montón de cambios, como, wow, como una nueva generación. Entonces, claro, también como que todas estas cositas van incidiendo y en verdad son muchos factores los que hoy en día están afectando en esta aprobación que se vio en la encuesta Academ, esta baja aprobación del presidente Gabriel Boric, que definitivamente va como a hacer un giro y ya lo está dando como respecto a ciertas temáticas, ciertas actitudes. Y sí, un cambio súper como loco verlo, como hacer ese análisis, como decías tú, que es como súper distinto ver a Boric como ministro y a Boric presidente, porque claro, son como muchas más las responsabilidades. Y bueno, ya como para ir finalizando, no sé si quieres agregar algo más al respecto, alguna reflexión final. ¿Qué le recomiendas a Boric Sí. hacer eh, para mejorar esta aprobación? bueno, primero, delegar más responsabilidades. Creo que se está tirando todo mucho, mucho, mucho. Como que van todo lo contrario un poco a lo que pasaba con Piñera. Que Piñera tiraba mucha responsabilidad y él salía muy poco. Por cosas obvias, por supuesto, sobre todo el último año de gobierno. Y creo que está concentrándose todo muy en la figura del presidente y eso no le está haciendo bien. No le hace bien porque baja su popularidad versus la de los ministros. Entonces, por ejemplo, Gonzalo está quedando como un rey, lo mismo Marcel, Toá, etcétera, 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 Vallejo. Entonces, como que todos están quedando bien, menos él. Entonces, como, porque él está saliendo un poco a donde las papas queman, entonces creo que les falta un poco de comunicación respecto a su gabinete. Quizás porque como es él. Porque se hablaba que era una persona muy, muy concentrada en lo suyo, le costaba trabajar en equipo, entonces como que le faltaba confiar en eso mismo. Y un poco respecto... Aparte, igual, una cosa chica, como igual hay figuras súper potentes como dentro de los ministerios, o sea, además de que tengan como mucha aprobación y todo, sí son figuras políticas potentes que Sí. llevan como muchos años también en eso y siento que podrían como también apoyar o como mejorar esa aprobación del mismo presidente como eso. Es que un poco eso, que también era como podríamos hacer esto, un especial también del programa de cómo ha cambiado, y lo más posible que lo hagamos en marzo, que era un poco esto de cómo ha cambiado el gobierno, porque igual la ciudadanía te va empujando a eso. Como se habla mucho, que es socialismo democrático, está en el poder y no sé qué, pero ahí es donde estaban los que decían, les falta experiencia, ya no está el jardín infantil en el gobierno y no sé qué. Entonces, aquí están esos personajes. Entonces, está esta mixtura un poco de personajes que están mucho más cercanos a Prueba de Dignidad, al mundo del Frente Amplio, por ejemplo, Toá, Monsalve, Maya Fernández, Carlos Montes,
más que la Jana Proboste, Jimena Rincón, Huenchumilla, Insulza, que son una área mucho más cercana al centro que estos que Mm, están más cercanos a la izquierda, como Toa o esta ala del Partido Socialista. Entonces, como ya ahí está la experiencia y como obviamente los que tienen más años son los que tienen más popularidad y los más jóvenes están en los más bajos. Por lo mismo, se genera esa ruptura un poco respecto al principio del gobierno y lo mismo con las declaraciones. Y lo otro para cerrar, que era un poco respecto a esto mismo. Siento que igual Boric tiene la contra, que es un hueón súper joven. Por lo menos lo que lo pasaba a Ricardo Lagos, que ya el Ricardo Lagos de la, no sé, de la vuelta a la democracia no es el mismo que fue presidente, porque pasaron 20 años. Lo mismo Frey, lo mismo Bachelet. Entonces declaraciones que dieron hace 40 años atrás no les van a afectar porque fue como, no, y lo dije hace tanto tiempo, ¿qué más da? Boris no puede decir eso. El TTP-11 lo dijo en mm. 2018. Aparte no había redes en esa época. Exacto, además no hay Ahora en redes. queda todo guardadísimo en Entonces las pantallas. como Boric, y bueno, y todos los ministros criticados y no sé qué, entran en una era digital. Entran en la era digital. Por ejemplo, no me acuerdo quién fue eh, que estaba dentro de los tweets que borró, pero que FactCheck lo buscó como en Time Machine, que decía puta maraca pero nunca paca. No, Bueno, creo que no lo vi. lo voy a buscar. Y lo otro que el dato que les tenía pendiente, que era que 700, cerca de 700 personas, que era un porcentaje de efectividad del 11% de la encuesta Cadem. Ay, pero Entonces ese lo tenía pendiente, que igual sigue siendo 1000 personas, igual es poco. Voy a buscar, aquí está FactCheck. sí, Que, hoy día también se sabe como cuántos tweets han eliminado o no, como que hoy se sabe todo en aquí realidad. está, la ministra de Cultura, Julieta Brodsky, Mm. puta maraca pero nunca paca. Hashtag real. A pesar de estar eliminado, este puede ver en un caché de Google y sitios de archivo como Wayback Machine y Archive Today. Esto lo dice FactCheck. Entonces, como los ministros están dentro de este espectro del nativos digitales, como todos tienen Twitter y todos tienen estas declaraciones, como que al mismo tiempo esto mismo está eliminado, pero igual está guardado. Entonces siempre va a estar este En vestigio. internet todo está bueno. Exacto, y además son en poco tiempo. No va a ser de hace 10 años atrás. No, va a ser hace 4, hace 5. Entonces, eso también les pesa. Les pesa, pero por lo menos, como un poco lo conversamos, no le está afectando en el presente. Entonces, como se genera un poco hasta esta misma discusión, un poco de como si es que uno tiene que como criticar a las personas por su pasado, aunque ese pasado sea hace 2 años, como le pasó a Valenzuela, que bueno, hace 3 años, que fue para el estallido social. Entonces, ahí es donde se va viendo, pero eso es principalmente mis conclusiones del programa del día de hoy, así que muchas gracias audiencia por haber llegado hasta este punto. Recuerden seguir en nuestras redes sociales, que se las da para dar la Gaby en un poquito más rato. Saludos a la Tami, que está en Buenos Aires, ojalá lo esté pasando súper ¿Verdad? bien y que debería estar de vuelta para el programa del miércoles, a la Maya, a la Sí, creo que Vale. vale mañana. Así que debería estar por el programa del miércoles, porque estamos de nuevo el miércoles. Deberíamos estar en vivo a las 8 de la noche, pero siempre el margen es entre 8 y 8 y media, Puede atrasarse. para tenerlo en Eh, consideración. Así que eso, muchas gracias por haber estado aquí. Nos vemos conmigo el miércoles y con la Gaby el próximo lunes. Sí, así es. Bueno, ya cerramos entonces. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Radio F5 en Facebook, Radio.f5 en Instagram y en las plataformas que ya mencionamos al principio, Spotify, YouTube, Apple Podcast. Ahí nos encuentran como Radio F5. Así que nos vemos en un próximo capítulo. Esperamos que les haya gustado. Si tienen alguna ahí visión, nos pueden hablar. Tenemos el DM abierto. Así que eso, que tengan una buena semana. Adiós. Adiós.